Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes en este día hermoso del Señor que nos deja vivir y que nos da la forma para vivir una vida cristiana victoriosa en Él. En este momento quiero compartir una palabra que está en mi corazón y yo sé que como lo ha sido para mí, lo será para usted de bendición. Y estaba pensando en esa historia hermosa de Isaac y Rebeca. Y yo digo que es una historia de las historias más hermosas de la Biblia. Hablar de esta historia de amor es, yo digo, una de las mejores historias, mejor contada, detallada, armoniosa, sincera, acertada, que ilusiona a cualquier pareja, cualquier joven que está buscando una pareja. Es una historia hermosa de amor que la Biblia la registra y yo no creo que por simple casualidad. La historia de Isaac y Rebeca y el siervo Eliezer, porque también encontramos que este hombre tuvo mucho que ver en esa historia. Y cuando hablamos de, de esta historia hermosa, entendemos que en la historia de Abraham y Sara, pues la Biblia dice que sí, Abraham quiso bastante a Sara. La Biblia dice que fue también una pareja muy hermosa de la Biblia. Pero Abraham no puso resistencia cuando Sara les dio a Agar como esposa, o como concubina, o como sierva. Él no puso ninguna resistencia. Y también la Biblia cuenta que cuando Sara murió, Abraham rápidamente se casó de nuevo y con una concubina de él llamada Setura y engendró 5 hijos más. Y el tercer patriarca llamado Jacob, la Biblia dice que se enamoró a primera vista de Raquel, que fue un amor bien apasionado, un amor, diríamos, loco, y que todo esto le trajo enredo con las siervas de cada una y llegó a ser el primer patriarca que cometió poligamia, teniendo 4 esposas, sus 2 esposas, hermanas, Raquel y Lea, y también sus 2 siervas, eh, tanto de Raquel como de Lea, Silfa y Bila. Significa que estos patriarcas también pusieron, yo digo, sus prioridades en muchas cosas, pero cuando hablamos de Isaac y Rebeca, las cosas es diferente. Fue el segundo patriarca, Isaac. La Biblia dice que desde que vio a Rebeca, la amó de una manera tan grande. Y cuando ella murió, la Biblia no dice que él se casó de nuevo. Por eso me llama mucho la atención de la historia de Isaac. Y es por eso que le puse por título a esta exhortación de la palabra de Dios, nuestro Isaac, nuestro Isaac. Y cuando hablamos de la historia de Isaac, también no podemos dejar de hablar de Eliezer o Eliezer, que era el siervo más viejo que tenía Abraham en su casa. Gobernaba toda su casa y todo lo que él tenía. Y Abraham lo hizo jurar diciéndole, mira, yo no quiero morir sin que tú, por favor, me busque una esposa para mi hijo. Yo no quiero que mi hijo tome esposa de la esposa de esta tierra, de las mujeres de la tierra donde estamos habitando. Por favor, júrame que tú vas a buscar una buena mujer para mi hijo. Eliezer prometió ir a la tierra de Abraham y a su parentela a buscar esposa para Isaac. Les puso señal a Dios. Eliezer tomó 10 camellos, la Biblia dice, llevó regalos hermosos, cargados de ilusión, de cosas bellas para esa hermosa mujer que él iba a conseguir. Y la Biblia dice que viajó hasta Mesopotamia, la tierra de Nacor y Abraham, para buscar a esa mujer, para el hijo de su señor. Y llegó al atardecer y se paró junto a un pozo a la hora en que salen las doncellas por agua. La Biblia dice que no solamente él hizo esto y fue a buscar, sino que la fe que Abraham tenía, pues eh, Eliezer la fue cultivando de una manera
preciosa y grandiosa. Y le dice que él oró para que Dios le diera lo que le pedía. Y cuando él oró, Señor, la persona, la joven que llegue y a tomar agua al pozo y le dé a mi camello, esa va a ser la joven que tú elegiste para mi siervo Isaac. O sea que él puso señal a Dios y que Dios contestó toda esa petición que él tenía. Y los regalos que Eliezer llevó para Rebeca no eran cualquier cosa, eran cosas de mucho valor porque era una esposa escogida, era algo especial y él quería darle lo mejor. Cuando Dios le contestó las señales que él puso y trajo así una bella esposa para su hijo, pero antes de contestarle esas señales, Dios permitió que la fe de Eliezer creciera de una forma especial. Y cuando vemos esa forma en que este hombre, este siervo, pudo ponerle a Dios a uno, quizá era de otra nacionalidad, no era hijo de Abraham, pero había aprendido a tener fe como Abraham, había conocido al Dios todopoderoso de Abraham. Y cuando hablamos de esta historia, tenemos que hablar de Eliezer, tenemos que hablar de Rebeca, tenemos que hablar de Isaac, porque son tres personajes importantes. Y cuando hablamos de Isaac, hablamos de aquel hijo prometido de Abraham, dado en respuesta de una fe muy grande. Aunque hubieron otros hijos que también tuvo Abraham, pero él era el prometido, él era el heredero, él era la persona que Dios había escogido para que sucediese a Abraham. Sin saberlo fue llevado como un cordero. Conocemos esta historia, cómo Dios permitió de que él fuese una tipología de Jesucristo. Fue llevado como cordero al sacrificio. En la mente de Abraham, Isaac fue muerto. Por eso es que decimos que Abraham eh, mató a Isaac en su mente. Y Isaac fue ese tipo, ese cordero, en una simbología, una tipología de Jesucristo. En Hebreos capítulo 11, verso 12 dice, por lo cual también de uno, y en ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Oiga, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. O sea, Abraham mató a Isaac en su mente, porque su fe era tan grande, tan grandiosa, que él iba a obedecer a Dios. Entonces, es por eso que estoy predicando con ese tema, nuestro Isaac, porque Isaac es un tipo de Jesús. Dios proveyó cordero para el lugar suyo, para evitar la muerte. Y sabemos que nuestro Jesús es nuestro Cordero inmolado por los siglos antes de la fundación del mundo. Y cuando vemos esta historia, esta tipología de Isaac con Jesús y cómo él consiguió esa esposa y cómo era esa esposa, pues nos enseña bastante de lo que es el esposo Jesucristo y la iglesia. Cuando hablamos de Rebeca, debería ver cómo Dios trabajó en esa muchacha, cómo Dios trabajó de una manera especial. Rebeca debería venir a Isaac. Abraham no quería que el siervo llevara a Isaac a esa tierra, sino que Rebeca debía de venir a Isaac. Porque Abraham no quería esto, porque él temía en su corazón de que la fe de Isaac fuese sacudida. Se salió al encuentro de su amada al atardecer, cuando se encontraba frente al pozo, el viviente que me ve. Esto es una tipología hermosa de nuestro Jesús. La Biblia dice que la iglesia va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojo, y que la iglesia de Jesucristo va a ser levantada y que vamos a encontrar a nuestro Señor en la nube. La tipología de la iglesia, diríamos aquí, es Rebeca. Rebeca es un tipo de lo que es la iglesia, e Isaac es un tipo del novio Jesucristo,
cuando hablamos acerca de esta unión, de la forma como se unieron, de la forma en como Dios usó, nos recuerda que tenemos un novio, el novio Jesucristo y la iglesia que representaba lo que era Rebeca, y cómo al atardecer, cuando está atardeciendo, está entrando la oscuridad de la noche, está entrando esta neblina, esta oscuridad, todo está tranquilo. Y fíjese, mis hermanos, que yo creo que hoy más que nunca está entrando la oscuridad al mundo. Pero qué noticia más importante, la iglesia se está preparando y el esposo, nuestro Isaac, viene al encuentro de su amada iglesia, de su amada esposa, y que será para bendición de nuestras vidas. La Biblia dice que cuando Isaac se paseaba en el campo, esperando que regresara Eliezer con el encargo que le había hecho su padre Abraham, dice que él alzó sus ojos y miró y vio que venía su amada con Eliezer, el siervo de Abraham. Isaac amó a Rebeca y habitaron en la tienda de su madre, Sara, y la tomó como su esposa. Lo encontramos en Génesis capítulo 24, versículo 67. Y dice la Biblia que Isaac se consoló de la muerte de su madre. Pero qué precioso es saber que cuando Isaac se paseaba en el campo, él pudo ver que entraba esa amada, que llegaba esa mujer hermosa que él estaba esperando tanto, especialmente al atardecer, cuando ya estaba cayendo el sol, cuando ya venía la oscuridad de la noche. Y de la misma manera, nuestro Isaac Jesús, tipología de lo que es Isaac, vendrá. Y no sabemos la hora, si de noche, si de día, pero vendrá cuando la oscuridad de este mundo arrope y cuando la oscuridad esté entrando. Y yo creo que hoy más que nunca estamos en ese momento tan difícil de la iglesia, tan difícil del mundo, que entendemos que pronto viene nuestro Isaac. Hablamos también de Rebeca. Rebeca, hija de Betuel. Betuel era hijo de Milca y Nacor, hermano de Abraham. Rebeca era hija de un sobrino de Abraham. Esta mujer llamada Rebeca, que es una simbología de lo que es la iglesia. Rebeca era una doncella hermosa y virgen, no había conocido varón, y descendió a la fuente y llenó su cántaro. En Génesis capítulo 24, versículo 16, la Biblia dice que Rebeca llenó ese cántaro de agua. La iglesia hoy necesita llenar su cántaro del agua del Espíritu Santo para poder esperar a ese esposo amado que pronto está, yo digo, descendiendo para alcanzar la iglesia que le ama, la iglesia que le sirve, la iglesia que le espera. Rebeca salía a la hora de la tarde junto hacia la fuente para llenar sus vasijas con agua fresca. Bajó con su cántaro y dio de beber al siervo Eliezer y a todos sus camellos. También dio a beber a los camellos, y esto no era una tarea fácil. Fíjense que cuando hablamos de los camellos pueden durar 2 semanas sin tomar agua o comer. Son animales que tienen gran capacidad de sobrevivencia, especialmente en clima extremo, y tanto con el calor como el frío. Pero cuando esos animales, al tener tanto tiempo en el desierto, al tener tanto tiempo sin tomar agua, cuando toman agua, yo digo, abastecen, toman de más para guardar, porque eso es lo que ellos hacen, guardan agua en su estómago o en su vasija que tienen por dentro, en su cuerpo, que Dios lo hizo de esa manera. Entonces, toman exageradamente para poder guardar esa agua. Entonces, significa que Rebeca era una mujer muy industriosa, muy trabajadora, muy capaz, muy útil, muy dada, porque sacar agua de un pozo para el siervo, para su siervo, para la persona que andaba con Eliezer y para los camellos,
tanto que esos camellos bebieron por, por día, diríamos, o vivieron tanto que tenían días que no bebían, bebieron agua. Y yo digo que los camellos son capaces de almacenar agua para los días sin beber. Entonces, los días que ellos no habían bebido, más los días que iban a tener ahí, pues ellos bebieron por 2 o por 5. Dice, de una bebida, los camellos toman 170 litros de agua, equivalente a 500 vasos. O sea, esta mujer era tremenda. Dice la Biblia en Génesis 24:19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Camellos acabar de beber. Eso significaba que eso era mucha agua. También en Génesis 24:20 dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. O sea, que era una mujer diligente, una mujer trabajadora, una mujer útil, una mujer industriosa, una mujer decidida, una mujer entregada. Génesis 24:25, y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. O sea, era una mujer entregada, hospitalaria, totalmente decidida. Y si la iglesia es símbolo de Rebeca, la iglesia nos falta tanto. La iglesia necesita volver a esa entrega, a esa búsqueda, a esa diligencia para nosotros poder ser la iglesia que represente la novia de Cristo. Rebeca era una mujer trabajadora, diligente, industriosa, rápida. Salía con un cántaro en su hombro, lo cargaba a gran distancia para dar de beber a muchos camellos sedientos. Era abnegada, dedicada con todo lo que hacía. Era hospitalaria, desprendida, hacendosa. Rebeca fue muy bendecida por todas las buenas cualidades que la hicieron la esposa perfecta para Isaac, nuestro Isaac. Si Rebeca e Isaac son tipología del novio Jesucristo y la iglesia, creo que la iglesia necesita un poquito ser como Rebeca, trabajadora, buscando las almas perdidas, entregada, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. De verdad que cuando leo esta historia, mire, me toca de una manera muy grande. El libro de Cantar de los Cantares se aplica también, usted sabe, a lo que es la iglesia, que tiene 4 aplicaciones, el amor de Cristo con la iglesia también. Y cuando habla del esposo, el amado, el deseado de las naciones, el amado que la Biblia dice que él va a venir a buscar a su esposa. Y hay este deseo inmenso en nuestras vidas. Muchas veces cuando veo cómo va el mundo, cómo están las cosas, cómo va el universo, yo digo, Dios, deseamos el amado de las naciones. Y yo pienso que nosotros como iglesia necesitamos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a estar preparados para ese encuentro. Y va a llegar un momento en tantas tribulaciones que estamos viviendo, en tantos problemas que estamos viviendo como iglesia, que vamos a desear, valga la redundancia, el deseado de las naciones. Ageo 2:6-7 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos observando, guerras, rumores de guerra, problemas aquí, depresiones, ansiedades, problemas. Yo creo que la iglesia va a desear como nunca y va a decir, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Pero necesitamos tener las cualidades
que tenía Rebeca como iglesia. Jesucristo es nuestro Isaac, el novio que busca una esposa pura, una esposa virgen, una esposa sin mancha, una esposa limpia. Cantares capítulo 4, versículo 7, la Biblia nos habla de que esa esposa es sin mancha. Jesucristo es el amado fiel, Jesucristo es el esposo de la iglesia, el señalado entre 10,000, el que ama mi alma, el deseado de las naciones, el que esperamos con anhelo y el que tenemos en él esperanza, una esperanza viva, una esperanza que yo digo que vivifica, que santifica. Una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nos consuela, una esperanza de vida que nos hace vivir apegado a esa venida del Señor, a tenerle en lo más profundo de nuestro corazón. Aleluya. La inminente venida del Señor está más cerca, mis hermanos, de lo que nosotros pensamos. Los rumores de guerra, las profecías en todo el ámbito de la palabra lo estamos mirando y necesitamos desear que venga el amado de las naciones a nuestras vidas a consolarnos. Cuando hablamos de este esposo, de nuestro Isaac, la Biblia dice, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fíjese que cuando Isaac vio a Rebeca, Rebeca, la Biblia dice que se quitó el velo. Ella salió a recibir al esposo. Incluso no se dice que, que Rebeca, pues después que ella llegó, hicieron una boda. No, no, no. Ya después que ella se descubrió al esposo, ya era su esposa. Ya era su esposa. O sea, ella salió a recibir a su esposo mientras Isaac estaba mirando el atardecer. Y los dos se encontraron. Y es lo que la Biblia dice, que nuestro Señor vendrá en las nubes y que la iglesia va a ser levantada y recibirá al Señor en las nubes. Va a ser un encuentro divino, va a ser un encuentro hermoso. Y nosotros necesitamos estar preparados para ese encuentro. Cantares 5:10 nos dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Jesucristo es nuestro amado esperado. Y Isaac es una tipología de lo que era Jesucristo, mientras que Rebeca es una tipología de lo que es la iglesia. La iglesia, tipología de Rebeca. Pero cuánto necesitamos actuar como actuó Rebeca. La iglesia, al igual que Rebeca, debe ser virgen, pura, descender cada día a la fuente, el viviente que me ve, buscar llenarse de esa presencia del Señor. Fíjese que Rebeca descendía al pozo para buscar agua y no se saciaba, sacaba agua, sacaba agua, sacaba agua para suplir la necesidad de los camellos, de los siervos y de la casa, de su casa, de su padre. Entonces nosotros necesitamos llenarnos de esa agua vida, de esa agua que nos da esperanza, de esa agua que nos da felicidad, de esa agua que nos toca. Y cuando la Biblia habla acerca de esta mujer, era hermosa. Y en Cantares también nos dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, amada mía, refiriéndose a la iglesia. Cuando vemos que Rebeca era una tipología de la iglesia, Rebeca era una mujer hermosa, una virgen. La iglesia como Rebeca es esforzada, industriosa, abnegada o debe ser para llevar el agua de vida a gente tan sedienta y necesitada del agua como los camellos del desierto. La iglesia, al igual que Rebeca, no solo carga el cántaro en sus hombros llevando la salvación, sino que con gran esfuerzo saca una y otra vez agua de la fuente que es Jesucristo.
Hoy más que nunca la iglesia debe de hacer un trabajo titánico, esforzarse al máximo para alcanzar a los perdidos, porque el fin se acerca, porque viene el novio, porque viene el esposo al encuentro. La iglesia como Rebeca debe ser hospitalaria, tener visión y una mente amplia, programas específicos y definidos para albergar a todos los salvados que día a día se unirán a ella. La iglesia, más que Rebeca, recibirás la gran bendición de encontrarse con nuestro Isaac. Aleluya. Y yo creo que será un día hermoso cuando nos encontremos con ese Cordero Santo, con ese Salvador amado que amamos, y que esa mujer pura, que esa iglesia pura, que esa virgen pura, que esa iglesia pura se pueda encontrar con nuestro Isaac. Y hay algo importante, recuerde que Eliezer llevó unos regalos hermosos para Rebeca, unos regalos finos, algo hermoso. Nuestro novio Jesucristo tiene las mejores decoraciones para adornarnos como iglesia. Tiene un lugar hermoso para celebrar esta boda, donde esas calles son de oro, donde ese mar es de cristal, donde las puertas son de perla. Qué hermoso es encontrarnos con nuestro esposo Isaac y celebrar la gran boda del Cordero. Esta será el mejor momento, la mejor hora, el mejor día cuando la iglesia se encuentre con su amado, con el deseado de las naciones, con su esposo Jesucristo. Aleluya. La iglesia, al igual que Rebeca e Isaac, se encontrarán con su amado Jesús en el aire. Primera Tesalonicense dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en las nubes, y así estaremos por siempre con el Señor. Yo anhelo ver mi amado Jesús, y usted, yo sé que también. Llega el momento, está atardeciendo, está oscureciendo, y la esposa se va a encontrar con el esposo, así como Isaac se encontró con Rebeca. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aleluya. La iglesia de Jesucristo es escogida, amada, virgen pura, perfeccionada, adornada, emblanquecida, purificada, arreglada, ornamentada, seleccionada. Esa es la iglesia de Jesucristo, desposada con el esposo, y ver a nuestro Salvador en la nube. Hay otro verso hermoso en Apocalipsis 21:9, que el Señor le dice, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Pronto viene nuestro Isaac a recoger a su esposa virgen y pura delante del Señor, celada y apartada solo para Él, porque celo con celo de Dios, dice la palabra. La iglesia es el cuerpo de la única cabeza, Jesucristo. En Efesios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es y será la novia, la amada, la esposa escogida para celebrar la gran boda, la boda del Cordero. Y así saldrá ella bella, pura, reluciente, purificada, diáfana. Aleluya. Para ese día hermoso que el Dios tiene para cada uno de nosotros. Queremos ver a nuestro Isaac. Queremos ver a nuestro Isaac. Queremos estar en la presencia del Señor por siempre y siempre, porque el deseado de las naciones viene. El deseado de las naciones viene. Prepárate. Casi está oscureciendo.
Casi está llegando el atardecer, está entrando la noche, está entrando la tiniebla de este mundo. El mundo está oscuro. Pronto viene el esposo a recoger a su amada. Y cuando yo leo esta historia me da una alegría y una satisfacción en mi corazón de que sabemos que pronto el Señor viene por la iglesia y que pronto va a oscurecer, pero Dios tiene a una virgen, a una iglesia lista, preparada para encontrarse con el esposo y recibir por siempre a nuestro Isaac. Y la Biblia dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, aleluya. Estas son palabras verdaderas de Dios. Apresúrate, amado mío, podemos decir, y sé semejante al corzo y al cervatillo sobre las montañas de las aromas. Yo soy de mi amado y mi alma tiene en él contentamiento. Y yo digo que la Biblia dice que ese amado debe ser deseado por nosotros. Y va a venir un momento tan difícil en esta tierra que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero nosotros hoy podemos decir, como decía Rebeca, esperando a su amado. Y como dice la iglesia en Apocalipsis, sí ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús, te esperamos. Esperamos a nuestro gran y Señor Jesucristo, el deseado de las naciones. Dios te bendiga, Dios te guarde y permite que tu vida, mi corazón, estemos preparados para ese encuentro. Ya casi va a oscurecer. Ya casi viene el amado. Ya casi se encuentra Isaac con Rebeca. Y nosotros necesitamos estar listos para ese encuentro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz del Señor esté contigo ahora y siempre. Bendiciones.